Mi esposa me acusó de infidelidad mientras trabajaba para mantenerla. Su mejor amiga me denunció falsamente y me quitó a mi hija. Pero cuando la jueza vio las pruebas, la manipuladora quedó expuesta y huyó del estado. Tengo 32 años, trabajo en construcción como supervisor, y lo que pasó en los últimos meses básicamente destruyó mi matrimonio y casi destruye a mi familia completa. Michelle y yo llevábamos 5 años casados, y la verdad todo era bastante bueno. Ya sabes, teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada grave, nada que no pudiéramos resolver hablando. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba enfermería y yo ingeniería civil. Y siempre fue esa persona súper organizada, muy calmada, que sabía exactamente qué decir cuando yo estaba estresado por algún proyecto o examen. Nos casamos cuando yo tenía 27 y ella 26, y pasamos como 3 años disfrutando de estar solos, viajando cuando podíamos, construyendo nuestra vida juntos. Compramos una casa pequeña en las afueras, nada elegante pero era nuestra, y yo estaba trabajando duro para ascender en la empresa donde estaba porque queríamos tener hijos pronto. Cuando Michelle quedó embarazada en marzo del año pasado, o sea, fue literalmente el mejor día de mi vida. Los dos lloramos de felicidad cuando vimos la prueba positiva. Y empezamos a planear todo. Compramos muebles para el cuarto del bebé, pintamos las paredes de amarillo porque queríamos que fuera sorpresa el sexo, y Michelle estaba radiante durante todo el embarazo, tipo esa glow que dicen que les da a las embarazadas, ella la tenía multiplicada por 1000. Su mejor amiga Rachel estuvo ahí todo el tiempo también, ayudándola con el baby shower, acompañándola a las citas médicas cuando yo no podía porque estaba trabajando, y la verdad yo le agradecía un montón, porque Michelle necesitaba ese apoyo. Rachel era enfermera también, trabajaban en el mismo hospital, y se conocían desde la universidad, o sea, eran como hermanas básicamente. Isabella nació el 15 de diciembre, y aquí es donde todo empezó a irse al carajo, aunque en ese momento no lo sabíamos. El parto fue traumático, duró tipo 22 horas. Michelle estaba exhausta. Hubo complicaciones porque la bebé estaba en una posición rara y casi terminan haciéndole cesárea de emergencia, pero al final Isabella nació por parto normal y pesó 3.2 kilos. Era perfecta, tenía los ojos de Michelle y mi nariz, y cuando la cargué por primera vez pensé que mi corazón iba a explotar de amor. ¿Me explico? Pero Michelle no estaba bien. Desde el hospital, me di cuenta de que algo andaba mal porque ella no quería cargar a la bebé. Decía que estaba muy cansada, que le dolía todo, y yo pensé, bueno, es normal después de 22 horas de parto, necesita descansar. Nos fuimos a casa 2 días después, y ahí las cosas se pusieron peores. Michelle no dormía, o sea, literalmente no dormía nada. Isabella lloraba cada 2 o 3 horas para comer, como hacen todos los bebés, pero Michelle entraba en pánico cada vez que la escuchaba llorar, se quedaba paralizada en la cama, y yo tenía que ser el que se levantara, cambiara a la bebé, se la llevara a Michelle, para que la amamantara, y luego volviera a dormirla. Intenté hablar con ella sobre cómo se sentía, pero me decía que estaba bien, solo cansada, que era normal, que todas las mamás nuevas pasaban por esto. Yo no sabía mucho de bebés, la verdad, era hijo único y nunca había estado cerca de recién nacidos, entonces le creí. Le creí cuando decía que era normal sentirse abrumada. Le creí cuando lloraba a las 3 de la mañana diciendo que era una mala madre. Le creí cuando me pedía que la dejara sola porque necesitaba espacio. Pasaron como 3 semanas así. Y yo estaba agotado porque, además de levantarme toda la noche con Isabella, tenía que trabajar durante el día, y mi jefe me había ofrecido un proyecto grande, que requería horas extra, pero que significaba un bono considerable. Dinero que necesitábamos desesperadamente, porque los gastos del bebé eran mucho más de lo que habíamos calculado. Hablé con Michelle sobre aceptar el proyecto, y ella dijo que sí, que lo hiciera, que Rachel podía venir a ayudarla durante el día mientras yo trabajaba, y eso fue lo que hicimos. Acepté el proyecto. Empecé a trabajar de 7 de la mañana a 8 de la noche casi todos los días, y Rachel comenzó a venir a la casa tipo a las 10 de la mañana y se quedaba hasta las 6 o 7 de la tarde. Al principio parecía que estaba funcionando. Michelle se veía un poco mejor cuando yo llegaba a casa. Rachel siempre tenía la cena lista, o había limpiado la casa, y yo pensaba gracias a Dios que tiene una amiga así porque yo solo no puedo con todo esto. Pero luego empecé a notar cosas raras. Michelle se ponía tensa cuando yo llegaba, como si hubiera estado esperando que apareciera para acusarme de algo. Me preguntaba cosas tipo,
¿A qué hora saliste del trabajo exactamente? ¿Por qué tardaste 35 minutos en llegar si el trayecto es de 30? ¿Con quién estabas hablando cuando te llamé y no contestaste? Yo le explicaba que estaba en reuniones, que había tráfico, que a veces mi teléfono estaba en silencio porque estaba en la obra supervisando y el ruido era demasiado, pero ella no parecía satisfecha con mis respuestas. Una noche, creo que era finales de enero, llegué a casa como a las 8, y Michelle estaba sentada en el sofá con Isabella dormida en sus brazos y Rachel a su lado, y las dos me miraron de una forma que me heló la sangre. Michelle me dijo, tenemos que hablar. Y yo pensé, ok, esto se ve serio. Tal vez finalmente va a admitir que necesita ayuda profesional, que lo que tiene no es solo cansancio. Me senté frente a ellas, y Michelle me soltó la pregunta directa. Estás teniendo una aventura, ¿verdad? Me quedé literalmente con la boca abierta porque... ¿Qué demonios? ¿De dónde salió eso? Le dije que no, que por supuesto que no, que cómo podía siquiera pensar eso. Y Rachel entonces intervino diciendo David, seamos honestos, llegas tarde todos los días, tu teléfono siempre está ocupado, hueles a perfume de mujer cuando llegas. Yo estaba en shock total, porque nada de eso era verdad. O sea, llegaba tarde porque estaba trabajando, mi teléfono estaba ocupado porque estaba trabajando, y el supuesto perfume de mujer era probablemente el olor de los materiales de construcción, o quién sabe qué, porque definitivamente no era perfume. Intenté explicarles, pero Michelle empezó a llorar, diciendo que sabía que algo andaba mal, que yo había cambiado, que ya no la amaba, que probablemente me arrepentía de tener a Isabella. Eso me dolió muchísimo porque yo amaba a mi hija más que a nada en el mundo, y amaba a Michelle también, pero claramente ella no estaba bien, y necesitaba ayuda. Le sugerí que tal vez deberíamos hablar con su doctor sobre cómo se estaba sintiendo, y Rachel saltó inmediatamente diciendo, no cambies el tema, esto no es sobre la salud mental de Michelle, esto es sobre tu infidelidad. Yo me enojé, la verdad, porque ¿quién era ella para meterse así en nuestro matrimonio? Le dije que esto era entre Michelle y yo, que apreciaba su ayuda con la bebé, pero que necesitaba que nos diera espacio para hablar solos, y Rachel me miró con un odio que nunca le había visto antes, y dijo, estoy protegiendo a mi amiga de un mentiroso. Michelle me exigió ver mi teléfono ahí mismo, en ese momento, y yo se lo di porque no tenía nada que ocultar. Revisó mis mensajes, mis llamadas, mis correos, mi Instagram, mi Facebook, absolutamente todo durante como una hora, mientras yo solo me quedaba ahí sentado, sintiéndome como un criminal, aunque no había hecho nada malo. Rachel estaba a su lado todo el tiempo, tipo susurrándole cosas al oído, señalando cosas en la pantalla, y yo podía ver que Michelle se estaba poniendo cada vez más agitada, aunque no estaba encontrando nada porque no había nada que encontrar. Finalmente me devolvió el teléfono y dijo, tal vez lo borraste todo, tal vez tienes otro teléfono, y yo no sabía qué más decir para convencerla. Le juré por Isabella que no le estaba siendo infiel, que la amaba, que solo estaba trabajando duro para proveer para nuestra familia. Pero ella se fue a la habitación con la bebé y me dejó ahí con Rachel, quien me dijo, deberías dormir en el sofá esta noche antes de irse. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Michelle me trataba con frialdad, revisaba mi teléfono constantemente cuando yo estaba en la ducha o dormido, me llamaba al trabajo tipo 5 veces al día para verificar dónde estaba, y Rachel seguía viniendo todos los días, y yo sabía que ella estaba metiéndole ideas en la cabeza a Michelle, pero no sabía qué hacer al respecto porque si le decía a Michelle que Rachel era el problema, ella pensaría que estaba tratando de aislarla de su mejor amiga. Un día llegué a casa temprano, como a las 5 de la tarde porque habían cancelado una reunión, y la casa era un desastre total. Había ropa tirada por todos lados, cajones abiertos, cosas sacadas de los armarios, y Michelle estaba en nuestro cuarto literalmente destruyendo el lugar buscando quién sabe qué. Isabella estaba en su cuna llorando a todo pulmón, obviamente necesitaba que la cambiaran, y probablemente tenía hambre, y Michelle ni siquiera la estaba escuchando. Corrí a agarrar a Isabella. La cambié, traté de calmarla, y le pregunté a Michelle qué estaba haciendo. Ella me gritó que estaba buscando pruebas, que sabía que yo escondía algo, que Rachel tenía razón sobre mí. Le dije a Michelle, por favor, escúchame, no hay ninguna aventura, no hay ninguna otra mujer, solo estoy trabajando, y necesitas ayuda, esto no es normal. Dejaste a nuestra hija llorando sola mientras destruías la casa.
Ella se volteó y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era como si no me reconociera, como si fuera un extraño o algo peor. Y me dijo, «Tú no me digas que es normal, tú que llegas apestando a puta todos los días». Yo nunca había escuchado a Michelle hablar así, nunca la había visto tan fuera, de control, y en ese momento supe que esto había ido demasiado lejos. Llamé a los padres de Michelle, que vivían como a 40 minutos de nosotros, y les expliqué lo que estaba pasando. Ellos vinieron inmediatamente, y cuando vieron el estado de la casa y el estado de Michelle, se asustaron tanto como yo. Su mamá intentó hablar con ella, pero Michelle les dijo que yo los había llamado para que se pusieran de mi lado, que todos estaban contra ella. Su papá me llevó aparte y me preguntó qué había pasado realmente, y le conté todo, lo del proyecto, las acusaciones de Rachel, la paranoia de Michelle, y él suspiró y dijo, David, creo que tiene depresión posparto severa, necesita ver a un doctor ya. Intentamos convencer a Michelle de ir al hospital, pero se negó rotundamente. Dijo que no estaba loca, que el único problema era que su esposo era un mentiroso infiel. Esa noche dormí en la habitación de invitados con Isabella en un Moisés al lado de mi cama porque no me sentía seguro dejándola con Michelle. Los padres de Michelle se quedaron también. Durmieron en el sofá, y todos estábamos en alerta por si Michelle hacía algo impredecible. Al día siguiente en la mañana, tipo 7 am, Michelle entró a la habitación donde yo estaba, me despertó y me exigió ver mi teléfono otra vez. Le dije que ya lo había revisado 1000 veces, que no había nada, y ella empezó a gritar diciendo que sabía que tenía razón, que Rachel había visto mi carro cerca de un motel la semana pasada. Eso era totalmente falso. Yo ni siquiera sabía de qué motel hablaba, pero Michelle no me escuchaba. Intenté calmarla, puse mis manos en sus hombros para que me mirara, y ella pensó que la estaba agarrando agresivamente o algo así porque reaccionó pegándome un puñetazo en la cara, directo en el ojo derecho. Me tambaleé hacia atrás del dolor y la sorpresa, y sus padres corrieron al cuarto al escuchar el ruido. Mi ojo ya estaba hinchándose, y dolía como el demonio. Y Michelle estaba parada ahí con los puños cerrados todavía, gritando que me fuera de su casa, que no quería volver a verme, que me llevara mis cosas y desapareciera. Su papá la agarró y la llevó a la sala mientras su mamá me preguntaba si estaba bien, si necesitaba ir al hospital. Yo solo podía pensar en Isabella, en que no podía dejarla ahí con Michelle en ese estado, no podía arriesgarme a que algo le pasara a mi bebé. Tomé la decisión más difícil de mi vida en ese momento. Agarré a Isabella. Metí algunas de sus cosas en una maleta y le dije a los padres de Michelle que me la llevaba a casa de mis papás hasta que Michelle recibiera ayuda profesional. Michelle escuchó eso y vino corriendo. Intentó quitarme a Isabella de los brazos y su papá tuvo que detenerla mientras yo salía de la casa. Ella gritaba que era un secuestrador, que le estaba robando a su hija, y yo sentía como si mi corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos porque esto no era Michelle, esto no era la mujer con la que me había casado. Esto era la depresión y la manipulación de Rachel transformándola en alguien irreconocible. Manejé a casa de mis padres con Isabella llorando en el asiento trasero y yo llorando también porque ¿cómo había llegado mi vida a esto? ¿Cómo había pasado de tener una familia feliz a estar huyendo de mi propia casa con mi hija de 2 meses porque mi esposa me había golpeado? Mis padres me recibieron, vieron mi ojo morado y mi mamá inmediatamente se puso en modo protección. Tipo agarró a Isabella y me llevó a la cocina para ponerme hielo en la cara mientras yo les explicaba todo lo que había pasado en las últimas semanas. Mi papá, que es abogado aunque ya está retirado, me dijo que necesitaba documentar todo, que tomara fotos de mi ojo, que escribiera una cronología de los eventos, que guardara todos los mensajes y llamadas, porque esto probablemente iba a terminar en corte. Yo no quería pensar en eso. Todavía tenía esperanza de que Michelle buscaría ayuda y podríamos arreglar las cosas, pero mi papá tenía razón en ser precavido. Esa misma noche, como a la medianoche, tocaron la puerta de la casa de mis padres con golpes fuertes y agresivos. Mi papá fue a abrir, y ahí estaban Michelle y Rachel. Michelle se veía desquiciada, tenía el pelo todo despeinado, los ojos rojos de llorar, y Rachel tenía esa expresión de satisfacción que me dio escalofríos. Michelle exigió que le devolviera a Isabella inmediatamente, que no tenía derecho a llevármela, y Rachel dijo que si no se la entregábamos, iban a llamar a la policía para reportar un secuestro. Mi papá, súper calmado, les explicó que yo era el padre de Isabella y tenía todo el derecho de tenerla conmigo, especialmente considerando que Michelle me había agredido físicamente esa mañana,
y que si querían llamar a la policía adelante, pero ellos verían mi ojo morado y Michelle tendría que explicar eso. Rachel se puso furiosa y empezó a gritarle a mi papá que éramos una familia de manipuladores, que estábamos aislando a Michelle de su hija, y Michelle solo lloraba diciendo, Isabella me necesita, tiene que amamantar. Le dije que había comprado fórmula, y Isabella estaba bien, que podía seguir viendo a su hija pero necesitaba ir al doctor primero, y Michelle me gritó que yo era quien la había vuelto loca con mi infidelidad. Mis vecinos empezaron a prender las luces de sus casas por el escándalo, y mi papá finalmente les dijo que se fueran, o sí, iba a llamar a la policía por alteración del orden público. Rachel agarró a Michelle y se fueron, pero Rachel me miró antes de irse y me dijo, esto no se queda así, vas a pagar por destruir a mi amiga. Los siguientes días fueron una locura de mensajes y llamadas de Michelle, de Rachel, de los padres de Michelle tratando de mediar. Yo mantuve mi posición. Isabela se quedaba conmigo hasta que Michelle buscara ayuda profesional. Punto. Contraté un abogado, porque mi papá insistió, y comenzamos el proceso para solicitar una orden de restricción temporal contra Michelle y especialmente contra Rachel, quien claramente estaba escalando la situación. Documentamos todo. Las llamadas acosadoras, los mensajes amenazantes que Rachel me había mandado, el ojo morado, las declaraciones de los padres de Michelle sobre el estado de la casa ese día. Era deprimente tener que hacer todo eso contra mi propia esposa, pero tenía que proteger a Isabella. Pasaron como 2 semanas, y según los padres de Michelle, ella estaba cada vez peor. No estaba comiendo, apenas dormía, pasaba el día entero llorando por Isabella, y cuando ellos le sugerían ir al doctor, ella decía que lo único que necesitaba era recuperar a su hija que su esposo infiel le había robado. Rachel seguía yendo a la casa todos los días, supuestamente para apoyarla, pero yo sabía que lo único que estaba haciendo era alimentar la paranoia y la rabia de Michelle. Los padres de Michelle me llamaban desesperados pidiéndome que les dejara ver a Isabella, que tal vez si Michelle veía a la bebé se calmaría, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera sin supervisión y documentación apropiada. Un martes en la tarde, el 18 de febrero, recibí una llamada del hospital donde Michelle trabajaba. Me dijeron que Michelle había tenido un colapso en el trabajo, que la habían encontrado en el baño llorando histéricamente y diciendo que quería morirse, y que la habían admitido en la unidad psiquiátrica para evaluación. Sentí un nudo en el estómago, porque por un lado me aliviaba que finalmente fuera a recibir ayuda, pero por otro lado me destrozaba saber que la mujer que amaba estaba sufriendo tanto. Fui al hospital esa noche, dejé a Isabella con mis padres, y cuando llegué ahí estaban los padres de Michelle en la sala de espera, destruidos. Su mamá me abrazó llorando y me dijo, lo siento, David, deberíamos haber insistido más en que buscara ayuda antes. Los doctores no me dejaron verla esa noche, porque estaba sedada, pero al día siguiente pude hablar con su psiquiatra, una doctora muy amable, que me explicó que Michelle tenía depresión, posparto severa, con síntomas psicóticos, que era una condición seria pero tratable, y que probablemente iba a necesitar medicación y terapia intensiva por varios meses. Le conté todo sobre Rachel y las acusaciones de infidelidad, y la doctora suspiró y dijo que era común que las pacientes con esta condición fueran extremadamente susceptibles a sugerencias externas, que sus mentes ya estaban en un estado vulnerable, y cualquier semilla de duda podía convertirse en una paranoia completa. Me sentí tan culpable porque tal vez si hubiera insistido más en que buscara ayuda desde el principio, si no hubiera aceptado ese proyecto de trabajo, si hubiera estado más presente, nada de esto habría pasado. La doctora me dijo que no me culpara, que la depresión posparto podía pasarle cualquiera, y no era culpa mía ni de Michelle, pero era difícil no sentirme responsable de alguna manera. Michelle estuvo hospitalizada por una semana, y durante ese tiempo yo empecé a sentir un poco de esperanza de que tal vez podríamos salvar nuestro matrimonio una vez que ella estuviera mejor. Pero entonces pasó algo que cambió todo completamente. Rachel presentó una orden de restricción en contra mía, alegando que yo era emocionalmente abusivo con Michelle, que la había manipulado para que pareciera que estaba loca cuando en realidad yo era el problema y que representaba un peligro para Isabella. Cuando recibí los papeles de la corte me quería morir. Rachel había inventado una historia completa, llena de mentiras. Decía que me había visto empujar a Michelle múltiples veces, que la escuchó llorar porque yo la insultaba, que Isabella siempre estaba sucia y desatendida cuando yo la cuidaba. Absolutamente nada de eso era verdad, pero ahí estaba en documentos legales.
Mi abogado se puso furioso y me dijo que esto era claramente una táctica de acoso, que Rachel probablemente estaba tratando de tomar control de la situación y presentarse como la salvadora de Michelle y de Isabella. La audiencia para la orden de restricción estaba programada para 3 días después, y esos 3 días fueron los más estresantes de mi vida, preparando mi defensa con mi abogado. El día de la audiencia, Rachel llegó a la corte vestida toda profesional, con Michelle a su lado, quien todavía se veía frágil, pero al menos estaba fuera del hospital. Los padres de Michelle también estaban ahí, y cuando nos vimos intercambiamos miradas tristes porque todos sabíamos que esto era un desastre. La jueza era una mujer mayor, se veía estricta, y comenzó la audiencia pidiendo a Rachel que presentara su caso. Rachel dio su testimonio lleno de mentiras y exageraciones, y yo tuve que sentarme ahí escuchando cómo me pintaban como un monstruo abusivo cuando yo solo había estado tratando de proteger a mi hija y conseguir ayuda para mi esposa. Cuando fue mi turno de hablar, mi abogado presentó toda la evidencia que habíamos recopilado, las fotos de mi ojo morado, los mensajes de texto amenazantes de Rachel, las llamadas a medianoche, el testimonio escrito de los padres de Michelle sobre el estado de la casa el día de la agresión, los reportes del hospital sobre la hospitalización de Michelle, y hasta conseguimos el testimonio de la doctora psiquiatra de Michelle, quien confirmó que mi versión de los eventos era consistente con el cuadro clínico de depresión posparto severa. La jueza escuchó todo atentamente, y luego le preguntó a Michelle directamente si yo alguna vez la había empujado o maltratado físicamente. Michelle empezó a llorar y dijo, no, que el único incidente físico había sido cuando ella me pegó, y Rachel intentó interrumpir, pero la jueza le dijo que se callara. La jueza entonces le preguntó a Rachel por qué había presentado una orden de restricción con acusaciones falsas, y Rachel empezó a tartamudear diciendo que solo estaba tratando de proteger a su amiga, que yo claramente había hecho algo para causarle la depresión a Michelle. La jueza se veía cada vez más molesta, y finalmente dijo que la orden de restricción se negaba por falta de evidencia y por presentación de declaraciones falsas, y que Rachel podía enfrentar cargos por perjurio si continuaba con este comportamiento. Además, ordenó que Rachel no tuviera más contacto con Michelle hasta que su tratamiento psiquiátrico estuviera completo, lo cual fue tipo un milagro, porque finalmente alguien con autoridad estaba viendo que Rachel era el problema. Después de la audiencia, Michelle se acercó a mí con sus padres, y se veía diferente, más lúcida que en semanas. Me pidió disculpas. Me dijo que lamentaba todo lo que había pasado, que ahora que estaba tomando la medicación y haciendo terapia, se daba cuenta de que nada de las acusaciones había sido real, que Rachel había aprovechado su estado vulnerable para meter ideas en su cabeza. Me preguntó si podía ver a Isabella, y yo obviamente dije que sí porque nunca quise separarlas, solo quería mantener a Isabella segura. Fuimos a casa de mis padres ese mismo día, y cuando Michelle cargó a Isabella después de 3 semanas sin verla, las dos lloraron. Bueno, Isabella obviamente solo lloraba porque tenía hambre, pero Michelle lloraba de emoción y arrepentimiento. En las siguientes semanas, Michelle y yo tuvimos varias conversaciones largas sobre el futuro. Ella seguía en tratamiento intensivo, iba a terapia 3 veces por semana y tomaba su medicación religiosamente, pero me dijo algo que me rompió el corazón. No puedo ser mamá ahora mismo, David. No confío en mí misma con Isabella. Necesito enfocarme en recuperarme primero. Yo entendía su punto, pero al mismo tiempo era devastador escuchar a mi esposa decir que no podía cuidar de nuestra hija. Le pregunté qué quería hacer respecto a nuestro matrimonio, y ella fue honesta conmigo. Dijo que me amaba pero que no sabía si podíamos volver a lo que éramos antes, que demasiadas cosas habían pasado, demasiado daño se había hecho. Decidimos de mutuo acuerdo que nos separaríamos temporalmente mientras ella continuaba su tratamiento y que yo mantendría la custodia completa de Isabella con Michelle, teniendo derechos de visitación supervisados hasta que su doctora considerara que estaba estable. Fue una conversación madura y triste, tipo ambos sabíamos que probablemente nuestro matrimonio había terminado, pero no queríamos admitirlo completamente todavía. Firmamos los papeles de separación en marzo, y Michelle se mudó de vuelta con sus padres para tener el apoyo que necesitaba durante su recuperación. Ahora estamos en octubre. Han pasado como 9 meses desde que todo esto empezó, y la situación es complicada pero manejable. Isabella está conmigo, tiempo completo, tiene 8 meses ahora, y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es una bebé feliz y saludable,
que no tiene idea de todo el drama que pasó cuando era recién nacida. Michelle viene a visitarla 2 veces por semana, siempre supervisado por sus padres o los míos, y se nota que está mucho mejor, realmente está trabajando en su recuperación, y yo la admiro por eso, porque sé que no es fácil. Hablamos cordialmente cuando se trata de Isabella, pero ya no tenemos el tipo de conversaciones que teníamos antes. Ya no somos ese equipo que éramos, y supongo que eso es lo más triste de todo esto. En cuanto a Rachel, pues después de la orden de la jueza desapareció completamente de nuestras vidas. Escuché por ahí que renunció al hospital donde trabajaba con Michelle y se mudó a otro estado, y la verdad me alegra porque fue una influencia tóxica que casi destruye a mi familia. A veces me pregunto, ¿qué motivaba a Rachel? Si era celos de la relación que Michelle y yo teníamos, si tenía sus propios problemas que proyectaba en nosotros. Pero nunca voy a saber la respuesta y honestamente ya no me importa. He empezado terapia yo también porque cargar con todo esto es pesado, y mi terapeuta me ha ayudado a procesar la culpa que siento, la rabia que tuve, el miedo que experimenté durante esos meses oscuros. Isabella y yo vivimos ahora en un apartamento pequeño, cerca de mis padres que me ayudan muchísimo con el cuidado mientras trabajo. Volví a horarios normales, obviamente porque ese proyecto de overtime fue indirectamente lo que desencadenó todo, aunque sé que no es realmente la causa. La causa fue la depresión posparto que no fue tratada a tiempo, y la manipulación de alguien que debió haber estado ayudando pero solo hizo todo peor. La semana pasada, Michelle me dijo que está considerando firmar los papeles de divorcio y ceder la custodia completa permanentemente, porque siente que es lo mejor para Isabella, que ella necesita estabilidad, y yo se la puedo dar mejor que ella, en este momento. No sé si firmará o si eventualmente querrá retomar su rol de mamá activa, pero sea lo que sea voy a respetarlo porque lo único que me importa es que Isabella esté bien y que Michelle esté bien también. No hay resentimiento de mi parte, solo tristeza por lo que pudimos haber sido y no fuimos, por la familia que imaginamos y que se desintegró antes de realmente comenzar. Es raro estar criando a mi hija solo a los 32 años, cuando hace un año pensaba que iba a envejecer con Michelle y criar a varios hijos juntos, pero la vida te sorprende así a veces, ¿no? Y solo puedes adaptarte y seguir adelante, por las personas que dependen de ti,